Recientes informes del Banco Mundial y del PNUD y que publican prestigiosos medios internacionales como la BBC, una de cada cuatro personas en América Latina no ha logrado recuperar el empleo que tenía antes de la pandemia y cerca de la mitad de los hogares no ha conseguido sus ingresos totales, regresando a lo que tenían antes de la pandemia. Esto pese a las ayudas que han dado los gobiernos. Este informe ubica incluso, Alexandra, a Panamá entre los casos más críticos, junto a Colombia y Haití. Recientemente la Cámara de Comercio sostuvo un encuentro en el que participó la ministra de Trabajo, Doris Zapata, y nuestro siguiente invitado es justamente el presidente de ese importante gremio, José Ramón Icaza, a quien le damos los muy buenos días, bienvenido. Señor Icaza, ¿cómo está el país? Ya le comentaba usted este informe que me pareció interesante, publicado por la BBC Mundo. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está Panamá? ¿Qué les dijo la ministra? Ya escuchaba usted las cifras del Banco Mundial. En este momento, ¿qué está pasando en términos del empleo? Buenos días, Mirna, buenos días, Alexandra, y buenos días a todos los que nos sintonizan en la mañana de hoy, y un saludo especial a todos los docentes y educadores de nuestro país. Sí, la semana pasada nosotros tuvimos el encuentro ejecutivo con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, la licenciada Doris Zapata, en la cual nos indicaba de que, primeramente, que el nivel de desempleo había mejorado. Al cierre del año 2020 el nivel de desempleo fue del 18.5% y en este momento, a las últimas cifras que manejaba INEC de Contraloría General de la República, era de 14.5%. ¿Y qué significa eso? De que básicamente del 2020 al 2021 el nivel de personas económicas activas que se encontraban desempleadas había disminuido en casi 90.000 personas. Sin embargo, todavía nos encontramos se encontraban casi 135.000 personas desempleadas con respecto al año 2019. Eso quiere decir de que con relación al año 2019, que cerró con 7.1% de desempleo, todavía faltaba generar aproximadamente 135.000 empleos para llegar al año 2019. De igual forma, también analizamos con la ministra Doris Zapata la cantidad de contratos o registros de contratos nuevos que se había dado en el año 2021, en el cual se proyecta que para el cierre del año 2021 se va a generar aproximadamente poco más de 220.000 contratos nuevos. Sin embargo, cuando uno lo contrasta con el año 2019, esa cifra todavía está por debajo de lo que fue el cierre del año 2019, aproximadamente en 86.000 contratos menos que el año 2019. Entrando un poquito más en el detalle, y si me lo permite, Mirna, para analizarlo también por sector, porque creo que es importante hablar cómo se está dando esto por sector y por región. En el sector primario, en relación al año 2020, el año 2021 muestra una contracción del 29%, lo cual llama la atención porque el sector primario está compuesto principalmente por agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y actividades conexas. Y si uno lo compara con el año 2019, muestra una contracción del 41%. En el caso del sector secundario, actualmente muestra un aumento, una expansión con respecto al año 2020 de poco más del 2%. Sin embargo, si lo comparamos con respecto al año 2019, esa contracción se encuentra por el orden del 10% por debajo del año 2019. Y cuando analizamos el sector terciario de nuestra economía, que está principalmente, disculpen, nada más para aclarar, sector secundario, cuando hablamos del sector secundario de la economía, para todos los que nos sintonizan, estamos hablando de construcción, energía, manufactura y todo lo que es el servicio de minas y canteras. Cuando hablamos del sector terciario, nos referimos obviamente a comercio, hoteles, enseñanza, transporte, servicios, en fin. Actualmente, con respecto al año 2020, las cifras muestran
un aumento aproximado del 7%. Sin embargo, cuando uno la contrasta con respecto al año 2019, muestra todavía una contracción aproximada del 10%. Así que eso en cifras es lo que estuvimos hablando con la ministra Doris Zapata. Principalmente las plazas de empleo nuevas se están generando en Ciudad de Panamá o en Panamá, el 58%, seguido por Chiriquí y Panamá Oeste, que muestran un 10% de generación de nuevas plazas de empleo. Señor Icaza, le saluda Alexandra. A veces las cifras pueden ser un poco abrumadoras para los oyentes y tal vez no terminan de comprender. ¿Cómo les resumiría usted este panorama tan detallado que nos ha dado a conocer esta mañana y qué aspectos de esto le preocupan puntualmente? Creo que se nos ha congelado La señal, Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. no le escuché, Alexandra. Básicamente es cómo le traducimos al oyente esta cantidad de cifras que usted tan detalladamente nos ha brindado esta mañana y que sé que son importantes, pero que a veces pueden abrumarnos un poco. Y de esas cifras, ¿qué puntualmente le preocupa a la Cámara de Comercio? Mira, sí, y disculpa que me puse muy técnico. No, pero es importante las Sí, sí, cifras que no te nos ha dado. preocupes. Por naturaleza soy ingeniero, así que a veces soy muy numérico. Está Mira, disculpado. vamos a A aterrizarlo. traducir un poco, exacto. Vamos a aterrizarlo. Mira, yo creo que esto puede ser de repente un poco más, digamos, más claro y cómo se traduce esto en lo que es la perspectiva de empleo y qué puede esperar el panameño. En cuanto a la perspectiva del empleo, y nosotros vemos perspectiva de empleo en función a lo que son las encuestas que se le hacen a las empresas, de ellos cómo están viendo la generación de nuevas plazas de empleo en los próximos años. Y la tendencia en este momento es positiva 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel nacional las empresas se encuentran ligeramente positivas, de neutro a positiva en cuanto a generación de nuevas plazas de empleo. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque uno dirá de repente, bueno, neutro a positivo. Es que desde el primer trimestre del año 2020, no veíamos una tendencia positiva. Por el contrario, la tendencia había sido negativa todos estos trimestres. O sea, casi por un año y medio, la tendencia de generación de nuevos empleos, o desde que empezó la pandemia, había sido negativa. Y eso es muy importante porque ya poco a poco se empieza a ver esa tendencia positiva de las empresas a contratar. Y las que más se sienten positivas de contratar son todas aquellas que están relacionadas principalmente al área de servicio o el sector terciario, quienes presentan una tendencia de contratación relativamente alta a nivel nacional del 13%. Eso es muy importante porque ahí es donde podemos esperar nosotros que se genere la mayor cantidad de empleos. Sin embargo, hay otros sectores de la economía, obviamente, que la tendencia todavía se mantiene neutra a negativa, sobre todo aquellas que están vinculadas al sector secundario, el sector construcción, por ejemplo, y de ahí es donde se requiere que se reactiven todos los proyectos de inversión público, tanto los proyectos que se suspendieron producto de la pandemia o que se suspendieron al inicio de este gobierno, como aquellos que este gobierno ha venido impulsando. Así que nuestra perspectiva a futuro de reactivación económica es positiva. Nosotros revisamos recientemente nuestra perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto, que al inicio del año lo habíamos ubicado en el 8.2%, recientemente la revisamos a la alza un 13.8%, y estamos viendo también una reactivación, una recuperación a los niveles del año 2019 de muchos sectores de la economía en promedio entre el año 2022 y 2023. Así que el panameño puede esperar que la reactivación económica debe ser un poco más acelerada de lo que se había previsto probablemente al inicio y mitad de pandemia. Los números que estamos viendo y los indicadores que hemos estado analizando a través del Centro de Estudios Económicos de la Cámara son positivos. Así que el mensaje hacia todos los que nos escuchan es, a nivel de empleo lo vemos positivo, a nivel de crecimiento lo vemos positivo. Obviamente se requiere de algunos estímulos y algunos apoyos y facilitar el crédito para que podamos nosotros, y sobre todo en las pymes, en la micro, pequeña y mediana empresa,
tener una reactivación más acelerada y que permita la generación de nuevas oportunidades de trabajo. Y este artículo que leía ayer en el BBC Mundo, esto de que una de cada cuatro personas en América Latina no ha logrado recuperar el empleo que tenía antes de la pandemia, me sorprendió que el artículo que cita una investigación conjunta del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, citaba a Panamá, menciona a Panamá específicamente y me sorprendió, ¿no? Los casos más críticos, dice el reporte, son los de Haití, Colombia y Panamá. ¿Estamos en esa categoría de una de cada cuatro personas no ha podido recuperar su empleo? Mira, yo te diría que en este momento, tomando en cuenta la data del INEC, ¿no? Que bien comenté anteriormente, que aproximadamente nos falta recuperar aproximadamente unos 140.000 plazas de empleo. Definitivamente que Panamá fue de los países mayor afectados de la región, producto de los cierres prolongados que tuvimos. Y hay que tomar en cuenta cómo se disparó el nivel de desempleo en el año 2020, que subió del 7.1 al 18.5, y también tomar en cuenta la contracción que hubo del Producto Interno Bruto, que cae en 17.9, o sea, todavía nos falta terreno por recuperar. No obstante, los empresarios siempre hacemos proyecciones y las proyecciones lo comparamos obviamente con las expectativas. Entonces, las expectativas, lo que estamos indicando es que han ido mejorando en el tiempo, se ve una reactivación un poco más acelerada de lo esperado. Sin embargo, a nivel del empleo, todavía falta mucho camino por recorrer. Incluso cuando comparamos las expectativas de empleo que se realizó por esta misma casa que hace estudios de expectativas de empleo para el tercer trimestre del año 2021, Panamá, en comparación a América Latina, era de los países más bajos de tendencia neta estacional. Eso quiere decir cuál era la opinión de los empresarios en cuanto a lo que era la expectativa de empleo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso? Que el empresario panameño se encontraba más neutro o un poco más negativo que el resto de los empresarios de América Latina en cuanto a generación de nuevas plazas de empleo. Y yo creo que eso se debe principalmente a la afectación que tuvo el cierre, que termina afectando lo que es la capacidad de las empresas y el flujo de caja, el capital de trabajo disponible para poder tener una reactivación económica. Entonces, ¿qué se requiere para poder nosotros aumentar o acelerar lo que es la reactivación? Es facilitar el acceso al crédito a las empresas para poder fortalecer su capital de trabajo. Y en ese sentido, Panamá cuenta con los fondos que ya obtuvo al principio de la pandemia. Sin embargo, los bancos no encuentran demanda calificada. Y para poder mejorar lo que es la calificación de riesgo, nosotros hemos estado insistiendo como sector privado, la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, de que debe implementarse cuanto antes un fondo de riesgo compartido multisectorial que fue aprobado como parte de las 43 propuestas que se alcanzaron consenso en esa mesa público-privada, pero también que se implemente cuanto antes el fondo de riesgo compartido para el sector turismo por 300 millones de dólares. Sentimos nosotros que a través de estos fondos de riesgo compartido vamos a poder mejorar la calificación de riesgo de las empresas, aumentar lo que es la demanda calificada y acceder al crédito, que en este momento el sistema bancario cuenta con amplia liquidez. Usted mencionó hace poco el tema de reactivación de las obras de construcción del sector público y no puedo dejar de pensar en la carretera interamericana que tuve la oportunidad de transitar el fin de semana y que de verdad está en pésimo estado. Se ha hablado de ese proyecto porque es un proyecto grande, importante y que además afecta el comercio que se traslada desde la ciudad y desde el interior del país. Mira, lastimosamente tenemos el mismo sentimiento. En la carretera panamericana hemos visto un deterioro acelerado, y no solamente en la carretera panamericana, en múltiples carreteras. Si no contamos nosotros con un plan de mantenimiento vial que no puede estar en el vaivén de los presupuestos anuales, mucho menos depender de traslado de partidas en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, esto va a ser un tema recurrente. Nosotros, incluso en su momento, en Agenda País 2019-2024, y a mí me tocó liderar el foro de infraestructura vial,
propusimos la creación de un fondo de mantenimiento vial, que finalmente este gobierno lo creó. Sin embargo, no hemos visto mayor movimiento al respecto. ¿Y cómo funcionaba este fondo de mantenimiento vial? Era básicamente producto de los tributos que recogemos del impuesto del combustible, o bien podría ser el impuesto de las placas, que ahí me peleo con el municipio de Panamá, pero bueno, porque entonces va a saltar el municipio de Panamá, no me quites esos fondos, pero al final tú debes vincular que quien más usa las vías, más debe pagar obviamente impuestos, a través de la placa o a través de lo que es el consumo de combustible, y por ende con esos fondos se destinen directamente a lo que es el mantenimiento de las vías. Por eso creábamos nosotros o proponíamos la creación de este fondo de mantenimiento vial a través de un fideicomiso, y que el dinero estuviera ahí con un plan de mantenimiento recurrente. ¿Y en qué ¿Qué ha quedó optado? eso? Bueno, ¿qué ha optado este gobierno? Ujú. Y es la estrategia que busca este gobierno. Ellos están hablando de lo que es un mantenimiento de vías por estándares, en la cual lo quieren hacer a través de una asociación público-privada, y que estaría alcanzando aproximadamente poco más de 2.000 kilómetros de la red vial panameña. Sin embargo, eso viene bien atrasado, porque esa licitación del mantenimiento de vías por estándares a través de una APP se esperaba que estuviera saliendo a finales del año pasado, a principios de este, y lo último que nos indicó el ministro de Obras Públicas, que sería para finales de este año. Sin embargo, todavía no tenemos conocimiento de cuándo va a ser la convocatoria. Y esa primera convocatoria solamente va a ser para un porcentaje bastante reducido, creo que no alcanza ni el 10%, y sería en Panamá Este. Así que la estrategia que está siguiendo el gobierno nacional es hacerlo a través de una asociación público-privada, y tiene que acelerar lo que es la contratación, no solamente de este porcentaje reducido, que alcanza creo que menos del 10%, sino del 100% de las vías. Si no lo va a hacer de manera acelerada, entonces debe inmediatamente, ahora que viene el verano panameño, época ideal para el mantenimiento de las vías, proceder con un programa de mantenimiento de las carreteras principales de nuestro país, la carretera panamericana siendo probablemente la carretera más importante de nuestro país. Y adicional a eso, tiene que también tomarse en cuenta, cuando se hacen estos mantenimientos, el flujo vehicular. ¿A qué me refiero? Se tiene que hacer en un horario nocturno. Esto no se puede realizar en un horario diurno, porque entonces la congestión vehicular y la afectación en el transporte, primeramente de las personas, pero también de todos los productos que van de este a oeste en nuestro país, se verían muy afectados, y afectaría obviamente la productividad del país. Volviendo al tema de la reactivación económica, ingeniero Icaza, ¿dónde cree usted está costando más esa reactivación? ¿Qué estrategia está funcionando y qué estrategia no está funcionando? Bueno, mira, para responder tu pregunta hay que dividirlo un poco, ¿no? Lo que es el sector externo de la economía, y que está vinculado principalmente al comercio internacional, ha tenido una reactivación milagrosa o maravillosa, si lo queremos poner así. Ya muchos de estos sectores se encuentran dentro de lo que eran los niveles del año 2019, y aquellos que todavía no lo habían alcanzado, para este año ya se recuperan en su totalidad. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el tema de peajes, tránsitos del Canal de Panamá, todo lo que tiene que ver con el tema de puertos, incluso zonas francas también se encuentran en esa categoría. Sin embargo, en ese mismo sector externo se encuentra lo que es el sector turismo y lo que es el transporte de pasajeros, que todavía no logran los niveles del año 2019. Y en el caso de turismo, principalmente, hay lo que ha limitado lo que es digamos, traer más turistas a nuestro país. Nosotros le hemos venido indicando que se debe a la falta de confianza en que el destino se va a permanecer abierto, y que los turistas pueden planificar tranquilamente sus vacaciones. Creo que esa confianza se ha venido ganando en el tiempo, debido a que desde el mes de junio, julio, no hemos visto más restricciones de movilidad o de cuarentenas impuestas. Y en la medida que nosotros mantengamos el país abierto, el aeropuerto abierto, con restricciones basadas en evidencia científica, pero también tomando en cuenta la capacidad hospitalaria, vamos a ir construyendo esa confianza,
en ese viajero internacional, en ese turismo, para que vea a Panamá como un destino. Hemos perdido, obviamente, mercado frente a República Dominicana y Costa Rica, que no cerraron de una manera tan severa como Panamá y se mostraban, obviamente, al mercado internacional del sector turismo como un mercado confiable, de que podían programar sus vacaciones. Pero sumado a eso, es importante que se impulse con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá la campaña de promoción turística internacional Panamá Vive por Más. Eso es muy importante porque de esa manera podemos nosotros también aumentar lo que es la participación en el mercado de turismo para el año 2022 y el año 2023. En el caso del sector interno de la economía, y entiéndase el sector interno de la economía, todo lo que está vinculado a lo que es la demanda, principalmente a la demanda o el consumo local. Ahí encontramos obviamente el sector construcción, ahí encontramos el sector comercio principalmente, que son los dos principales motores del sector interno de la economía, sumado obviamente a lo que está vinculado con el servicio, etcétera. Definitivamente que ha tenido una recuperación lenta a moderada. Más lenta. Vamos a referirnos primeramente al sector construcción. El sector construcción, antes de la pandemia, ya mostraba una desaceleración muy marcada, producto de ese sobreinventario de unidades residenciales y comerciales que tenemos en nuestro país. Por lo que, por lado de lo que es la inversión privada dentro del sector construcción, no podemos esperar de que se dé una recuperación de moderada acelerada. Hay que esperar que ese inventario terminado se consuma para que nosotros entonces podamos ver eso. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir promoviendo algunas de las leyes especiales que nosotros tenemos de atracción de inversionista, pero atracción de inversionista calificado para que invierta en productos inmobiliarios en nuestro país. En el caso de construcción de inversión pública, ahí es donde nosotros debemos apuntar y donde debemos acelerar lo que es el proceso de inversión para aumentar la generación de nuevas oportunidades de trabajo en el sector construcción y sea una recuperación mucho más acelerada. Cuando vemos el tema del comercio ha tenido una recuperación también moderada. Cuando lo medimos en relación al ITBMS, que es un indicador bastante cercano al consumo, vemos que con respecto al año 2020 tenemos una expansión del 6.1%, sin embargo con respecto al año 2019 tenemos una contracción del 36.7%. Es por ello que es muy importante y hoy la Cámara de Comercio inició una campaña de promoción del comercio local para que en las compras de fin de año, y nuevamente un mensaje a los panameños, consumamos de manera responsable también, pero que esas compras las hagamos en el comercio local, porque haciendo esas compras en el comercio local, que se ha preparado para estas fiestas de fin de año, donde ha importado muchos productos para tener abastecido el mercado, estamos apoyando la reactivación económica y estamos apoyando el sustento y la generación de nuevos empleos. Bien, yo creo que con esta última llamado a los consumidores a comprar localmente, creo que eso es importantísimo. También me pareció interesante esto de nos falta terreno por recuperar. Ha sido José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, dándonos la perspectiva de lo que está ocurriendo a nivel económico con ese tema de la reactivación del país que todos estamos esperando se dé lo más pronto posible, Alexandra. Así es, muchas gracias. Por haber estado acá. 8:04 minutos.